Buenas noches. Vamos a ver otro tema que está relacionado con Gadamer. Gadamer es uno de los filósofos más importantes del siglo XX porque va a buscar y va a proponer una nueva perspectiva de cómo se debe de ver la filosofía y de cómo se deben de ver las ciencias humanas. Este nuevo método va a estar inspirado principalmente en la hermenéutica. Él va a entender que la hermenéutica es lo que puede darle un fundamento básico a la filosofía y también un fundamento básico a las ciencias sociales y a las ciencias humanas. Desde el siglo pasado, desde el siglo XIX, principalmente las ciencias naturales van a tomar muchísimo auge y como van a tener muchísimo auge, se piensa, algunos científicos sociales, que las ciencias sociales deben limitar a las ciencias naturales y buscar un método objetivo, un método cuantificable de cómo medir los diferentes fenómenos. En el caso de las ciencias naturales, pues sí hay métodos objetivos, métodos de medir lo que tiene que ver con los diferentes fenómenos y los resultados siempre son exactos, siempre tienen un nivel de validez bastante cercano a la realidad. Pero en las ciencias sociales están interviniendo los hombres, están interviniendo las personas, están interviniendo muchas cosas que pueden ser completamente imprevisibles. Entonces, lo que se van a ver principalmente Dilthey es que los métodos de las ciencias naturales no pueden ser los mismos que los métodos de las ciencias humanas o de las ciencias sociales. Por eso Dilthey ya desde el siglo XIX va a empezar a preguntarse cuál sería este método que tienen que tener las ciencias humanas. Entonces Dilthey va a buscar principalmente en el problema de la historia, y no solamente Dilthey, sino también Hegel y otros autores van a buscar en el problema de la historia este, buscar una validación para estas ciencias humanas, para estas ciencias como se conocían en el siglo XVIII y XIX, como estas ciencias del espíritu pueden ser más certeras, pueden estar mejor fundamentadas. Entonces, la historicidad es muy importante para las ciencias humanas, pero también para las ciencias sociales. Nosotros, de hecho, somos seres históricos, nuestra comprensión, nuestro conocimiento, nuestro lenguaje y nuestra cultura están funcionando dentro de esa historia. Muchas veces se piensa que nosotros podemos leer y podemos interpretar y podemos controlar todos los procesos históricos, pero en realidad lo que ve el historicismo es que no, que nosotros estamos inmersos en una historia y en esa misma historia nosotros tenemos una concepción o una visión de mundo. Esta es una idea muy importante de la filosofía alemana, que cada época, cada momento histórico va a tener una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros nos tratamos de aproximar a otras épocas, lo primero que tenemos que hacer es ir a ese mundo de cómo se vivió. Porque eso que se vivió en otra época diferente, pues lógicamente no corresponde a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Y esa historia me está marcando una forma de vivir, una forma de pensar y una forma que tiene que ver con el sentir. Entonces, las ciencias, las artes, no van a estar alejadas de ese proceso histórico que, que en el momento presente lo estamos viviendo, pero está influyendo todo el pasado histórico, todo el pasado cultural que tenemos con nosotros. Ese pasado cultural, ese pasado que estamos viviendo en este momento, esos conocimientos que yo tengo en determinados momentos, están interviniendo en la manera en que hago arte, están interviniendo en la manera en que hago ciencia. Entonces, hacer ciencia, hacer arte, hacer literatura, está marcada por toda una visión de una época. Y en esa visión de esa época, este,
puede ser que yo tome como verdadero algo que de repente en varios años no se va a considerar como verdadero. Entonces yo vivo en una tradición y esa tradición me está marcando ciertas maneras de hacer las cosas, ciertas maneras de ver a las ciencias, de ver al arte, de ver el conocimiento. Pero cuando yo estoy haciendo ciencia, pues tengo muchos prejuicios de eso que es mi época, de eso que es mi cultura, de eso que es mi visión de mundo. Y lo que va a pensar Gadamer es que para poder crear conocimiento nuevo, yo tengo que cuestionar ese mundo histórico, esa concepción del mundo que yo tengo, para querer ir más allá. Entonces, uno de los problemas más importantes para Gadamer va a ser el problema de la conciencia histórica. Este problema de la conciencia histórica, pues lo va a ver a partir de los filósofos del siglo XIX, de los filósofos del siglo XVI, y va a ver cómo lo tratan los diferentes filósofos y cómo algunos de ellos van a llegar y van a entender que nosotros estamos atados a esta historia, a este mundo histórico en el cual estamos viviendo. Este, Gadamer va a ser un filósofo que va a estudiar la cultura, va a estudiar la historia, va a estudiar la filosofía de Platón, de Aristóteles, de todo el mundo griego. Y cuando él estudia, principalmente en las universidades de Marburgo, va a empezar como asistente de profesor y muchas veces a finales del siglo XIX era la costumbre de hacer grupos de estudio, que estudian la cultura, y en esos grupos estaba como muy de moda lo que tenía que ver con el arte, con la iconología, con el estudio de los símbolos. Y en ese momento, cuando Gadamer termina su licenciatura, parece que la termina muy joven, cerca de los 22, 23 años, se va a pasar trabajando en su escuela como asistente de profesor, posteriormente va a ser profesor, pero la entrada a ser profesor titular era una entrada que llevaba mucho tiempo, entonces hay una gran competencia entre los diferentes profesores que están dando las clases de filosofía por cuando aparece una plaza, a ver quién va a ocupar esa plaza. Entonces, Gadamer en sus memorias de juventud va a contar pues, que todos los profesores quieren tener muchos alumnos, quieren ver con ojos nuevos los fenómenos que están ocurriendo y para ello pues, tiene que dar muchas clases y para dar muchas clases de repente va a adquirir muchos compromisos porque se va a casar, va a tener hijos y se va a dedicar principalmente a la vida académica. En esto que se dedica a la vida académica, pues va a tener muy poco tiempo para él mismo, ¿no? Entonces muchas veces para ganar, por decirlo ahora, más puntos, va a otras escuelas fuera de donde él vive a dar diferentes cursos. Entonces, en realidad, él tiene poco tiempo para escribir y cerca de los años del 1930, pues llega Hitler, llega todo lo que tiene que ver con el fascismo y Gadamer va a contar en sus memorias que va a ver cómo los profesores que están relacionados con los nazis, pues de repente adquieren las plazas, adquieren los puestos y adquieren eh, estar en esas universidades. Entonces él sigue trabajando dentro del ambiente universitario, eh, pero le atrasan su designación como profesor titular porque él es como medio neutro. Entonces en sus memorias él se burla mucho de los otros profesores que estaban relacionados con el nazismo. Entonces dice que algunos profesores pues saludaban al estilo nazi y él se burla mucho diciendo que él pensaba que estos profesores y con el paso del tiempo pues no iban a vivir mucho tiempo, no van a estar mucho tiempo dentro del campo de la universidad. También en lo que dice Gadamer es que si bien los puestos importantes estaban controlados por el partido nazi, había cierta libertad
para poder dar sus clases. Entonces lo que cuenta Gadamer es que dice que durante este periodo pues, se va a dedicar a dar principalmente temas que tengan que ver con los escritores griegos como Platón, como Aristóteles, para no meterse en problemas, ¿no? También en otra parte de su biografía cuenta que sabía que era espiado, pero eso pues, no le importaba porque él pensaba que no estaba hablando de nada que lo pudiera perjudicar. Su maestro, su gran maestro Heidegger, se convierte en el rector de una universidad y da un discurso inaugural cuando se convierte en rector de una universidad. Y en ese discurso algunos críticos de Heidegger han pensado que estaba completamente ligado al nazismo. Cuando cae Hitler en 1945, pues muchos filósofos, principalmente los filósofos que estaban relacionados con el régimen nazista, desaparecen y se buscan a esos profesores que trataron de mantenerse neutrales, que trataron de tener una posición crítica dentro de la universidad. A Heidegger le fue un poquito mal porque se tuvo que retirar de dar clases y Gadamer, de repente dicen que quién puede ser el nuevo rector de la universidad y proponen a Gadamer. Entonces proponen a Gadamer cuando él trata de crear el nuevo proyecto universitario, pues tiene poco presupuesto, tiene algunos seguidores y entonces echa a andar completamente todo lo que tiene que ver con echar a andar la universidad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se divide en lo que sería la Alemania democrática, curiosamente corresponde a la comunista, y la Alemania federal, y él como no quiere vivir dentro de la Alemania democrática o dentro de la Alemania socialista, pasa a la Alemania federal y durante unos pocos años, bueno, unos pocos años ya tenía todo el proyecto, parece que se tarda cerca de 5 años, va a escribir su libro que se llama Método y Verdad. En este libro que se llama Método y Verdad, lo que va a preguntarse principalmente Gadamer es acerca del método. Y él se pregunta que si siempre el método inmediatamente va a conducir a la verdad o si esa aplicación del método en algunas ocasiones no conduce a la verdad. Entonces la conclusión que llega a Gadamer es que por más que trates de aplicar un método, y en este caso un método científico, ese método científico no es garantía de que te va a llevar a la verdad. Entonces Gadamer se pregunta que si uno puede llegar a la verdad sin ese método. Entonces, lo que dice Gadamer es que es más importante buscar todo lo que tiene que ver con la verdad, más que seguir rígidamente al pie de la letra lo que tiene que ver con el método. Entonces, lo que empieza a hacer Gadamer es preguntarse acerca de ese método que tienen que seguir las ciencias sociales, las ciencias humanas, que ya lo había hecho Dilthey, y su maestro Heidegger había cuestionado completamente los métodos racionalistas, los métodos positivistas de su momento. Entonces Heidegger pensaba que los métodos científicos, que los métodos objetivos, para nada llegaban a la verdad. Heidegger pensaba que a lo mejor lo que te podría llevar más a la verdad, más que ser este método científico, era el arte, era principalmente los poemas. Un poema, aunque aparentemente habla de algo que no es cierto, aunque aparentemente habla de cosas del otro mundo, decía Heidegger que tenía más verdad que muchas veces ciertas teorías científicas o ciertas teorías sociales que estaban de boga en determinado momento. Entonces Heidegger se va a buscar completamente la verdad en el arte, la verdad en el poema. A veces se dice que Gadamer no es tan radical como su maestro Heidegger, entonces él trata de ir a buscar dónde estaría esa verdad. Entonces lo que va a hacer Gadamer es que se va a regresar a estudiar a los filósofos griegos, principalmente a Platón, principalmente a Aristóteles. Entonces, cuando va a estudiar el mundo griego, empieza a ver lo que tiene que ver con la técnica y empieza a ver que todo esto que tiene que ver con la técnica, pues es de repente algo que se está repitiendo. Y eso que se está repitiendo, pues podría corresponder a esto que sería el método científico. Y lo que se pregunta Gadamer, que también lo hacían los filósofos griegos, es que si podía haber un método
único para todo y ese método que era único y para llegar a todos los fenómenos te podía conducir a la verdad. Entonces lo que hace Platón es que él dice que no, que de repente para poder hacer una obra de arte y para poder eh, crear algo, tiene que ser algo completamente particular. Y en el caso de la interpretación, Gadamer se va a decir que no existiría un método único para poder llegar a todos los fenómenos. Entonces que cada fenómeno tendría como su propia particularidad y si va a tener su propia particularidad, tendría que tener un método. Entonces no podría haber un método único para estudiar todos los diferentes fenómenos. Entonces, al igual que Heidegger, él va a buscar esa verdad en el arte. Entonces, para él también la verdad artística de la literatura, de la pintura, de la arquitectura, ahí estaría esa verdad. No se sabe, no es la verdad que nosotros conocemos, que sería la verdad de la física o la verdad de las personas, sino atrás de una obra de arte siempre hay algo de verdad. Algo de verdad es algo que el receptor o que el lector está sintiendo cuando ve un cuadro, cuando escucha una pieza musical, cuando lee algo literario, cuando ve una película. Entonces, para Gadamer, ahí estaría ciertas cuestiones de verdad. Entonces, va a ser como todo un estudio de qué han dicho los filósofos griegos acerca del arte. Va a ser un estudio muy, muy minucioso de qué es lo que dice Kant, de lo que se consideraría lo que tiene que ver con el arte. Y este, va a empezar a estudiar dónde surge la palabra de la hermenéutica y quiénes han sido los principales filósofos que han trabajado con la hermenéutica. Entonces, para Gadamer, llegar a esa verdad tendría que ver con comprender. Y su teoría de Gadamer va a decir que para poder comprender, yo requiero principalmente de la herramienta del lenguaje. Entonces, el lenguaje es una herramienta muy importante para llegar a la verdad. Aquí estamos hablando de una mediación muy, muy importante para el conocimiento que sería el lenguaje. Sin el lenguaje no puedo llegar a conocer la verdad. Ahí está hablando y está dando un punto de vista completamente nuevo, porque las ciencias naturales dirían que son fenómenos, son hechos calculables, medibles, y que tú con medirlos, con calcularlos, con predecirlos, con crear leyes, estoy encontrando la verdad. La idea de Gadamer sería bien diferente porque estaría diciendo que la verdad se construye principalmente a través del lenguaje. Y no solamente diría que se construye a través del lenguaje, sino va a decir que se va a producir principalmente a través de una conversación. Se va a producir a través de un diálogo. Entonces, la verdad, como también lo verían otros filósofos, sería una relación intersubjetiva entre dos personas. La verdad está con el otro. Y esa verdad que está con el otro, se va a conseguir en base a ese diálogo, en base a ese escuchar al otro, en base a ponernos de acuerdo el otro y yo y llegar a eso que sería la verdad. Entonces, en este sentido, estaría diciendo que la verdad no es algo objetivo, sino la verdad es algo intersubjetivo. Es una especie de diálogo de mí con el otro. Pero para que se dé y se pueda dar ese diálogo, yo tengo que estar abierto al otro, a entender la verdad del otro, y el otro tiene que estar atento a entender mi propia verdad. Y cuando hay un consenso entre mi verdad y la verdad del otro, se estaría llegando a esa verdad. Pero esa verdad, para Gadamer, a diferencia de los de las ciencias naturales, que dirían que hay verdades absolutas, verdades como fijadas, diría Gadamer que, que esa verdad es relativa, porque siempre nos vamos a encontrar en nuevos contextos de diálogo, en nuevos contextos históricos que están cambiando todo el tiempo, entonces esa verdad sería relativa. Lo que garantizaría que esa verdad es relativa en ese momento o en ese momento es la verdad, es el conocimiento de la historia,
del conocimiento de la tradición, y que yo me estoy deshaciendo de mis prejuicios a la hora de comunicarme con el otro. Yo estoy viendo mis prejuicios históricos, mi conocimiento histórico. Yo tengo un prejuicio para acercarme al texto o para acercarme al otro, yo lo reconozco, y cuando se hace una fusión de horizontes entre el otro y yo, se está produciendo esa verdad. Pero es a través de reconocernos esa historia, esos prejuicios que yo tengo, a partir de oír al otro, a partir de la comprensión, a partir del entendimiento. Entonces, para Gadamer, en su filosofía, la verdad sería esa comprensión, ese entendimiento que yo logro al conocer al otro. Pero esa verdad que que yo tengo al conocer al otro, muchas veces cuando se pasa el tiempo, cuando yo leo una novela de hace 100 años o de hace 500 años, no quiero traer la verdad de esa persona que escribió hace 100 años, sino yo quiero adaptar ese mundo, esa verdad de hace 100 años a mi propio mundo. Entonces trata de ir más allá de la verdad o de lo que está contando esa literatura de hace 100 años, de traerla y adaptarla a mi propio mundo. Porque va a ser muy importante para Gadamer la experiencia que yo tengo del mundo, y esa experiencia que yo tengo a través del mundo, yo tengo un sentido común de que puedo traer eso y aplicarlo a mi propia experiencia, a mi propia vida. Entonces, no podíamos hablar de que tal texto, hasta el propio texto de Gadamer, que tenga verdades absolutas, sino va a depender principalmente de la participación del otro. El otro hay un lenguaje que es en común, que nos hace que nos podamos entender, pero aparte, yo voy dependiendo de mi historia, dependiendo de mis condiciones, dependiendo de mi situación, yo voy a tomar la verdad de ese texto, pero va a ser mi propia verdad, adaptada a mis vivencias, adaptada a mis prejuicios, adaptada a mi circunstancia histórica. Entonces, Gadamer va a cuestionar esta idea de un conocimiento completamente objetivo, y él va a poner este conocimiento como que nosotros estamos ubicados en un momento histórico con determinados prejuicios, con determinadas barreras para querer entender al otro, y hasta el momento en que yo rompo con esas barreras para comprender al otro, se puede producir esa fusión de horizontes, se puede conocer esa verdad que me está tratando de comunicar con el otro. Entonces, la verdad para las ciencias sociales y también para las ciencias humanísticas sería un proceso principalmente de entender al otro, de comprender al otro. Cuando yo comprendo realmente lo que me está diciendo el otro, se estaría produciendo esa verdad. Y ya que comprendo lo que me está diciendo el otro y se está produciendo esa verdad, voy a ir más allá y voy a interpretar esa verdad. Entonces no habría esa verdad 100% absoluta, sino yo la tengo que interpretar. Y la estoy interpretando porque muchas veces hay, hay diferentes lenguas, hay diferentes tradiciones, hay diferentes contextos culturales, tenemos diferente historia, y muchas veces la realidad o la verdad no se puede traducir al 100%, sino se tiene que traducir, se tiene que interpretar. Entonces, primero viene el proceso de entender al otro, de comprender al otro, y luego viene ese proceso de traducción, de interpretación hacia mi propio mundo, hacia mi propia realidad, que sería principalmente histórica. Esto lo va a explicar el concepto de esto relacionado con el arte, relacionado con la verdad y relacionado con el lenguaje, en, no sé, en 500 páginas. Entonces, para muchos, durante la década de los 60, que es cuando escribe su libro, va a tener muchas críticas de algunos científicos, algunos personajes más racionalistas como Habermas, y va a publicar un libro que se llama Verdad y Método en el tomo 2, y ahí le va a ir respondiendo a todos estos científicos, a estas personas más racionalistas que piensan que todavía existe una verdad objetiva, y para Gadamer esta verdad sería completamente ligada a la historia, ligada a la cultura, ligada a la tradición. Entonces, para Gadamer, uno no conoce a partir de cero, sino uno conoce a partir de su historia, a partir de sus prejuicios, a través de su comprensión. Y siendo consciente de esos prejuicios, de esa tradición, de ese mundo histórico, va a tratar de comprender al otro para crear e integrarla nuevamente a la tradición.
Entonces, cada vez que yo conozco a algo, se produce un nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento se vuelve a integrar a la tradición y luego va a venir otra persona o yo voy a venir yo mismo después de 5 años o 10 años a tratar de buscar un nuevo conocimiento, a tratar de buscar una nueva verdad que se va a integrar nuevamente a esa tradición. Entonces siempre estaría este círculo del conocimiento, este círculo que está buscando lo que tiene que ver con la verdad, porque sería completamente infinito, completamente que está cambiando, ¿no? Es lo que para Humberto Eco sería la semiosis ilimitada, ¿no? Siempre el sentido se está moviendo, siempre el sentido se está moviendo. Si el sentido no se moviera, si el sentido estaría completamente fijo, pues sería muy aburrido la interpretación del mundo, mis relaciones con las personas, crear el arte, crear el conocimiento, crear la ciencia, crear la historia. Entonces siempre se está moviendo el conocimiento y nuestra finalidad, como Gadamer lo menciona, que con los griegos es irse a buscar esa verdad. Aristóteles se va principalmente por la idea de buscar esa verdad en la parte racional. Platón la quiere buscar más en las particularidades de los objetos, en las particularidades del arte, en las particularidades del lenguaje. Entonces Gadamer pues piensa que ese racionalismo lógico, ese racionalismo riguroso de Aristóteles, pues nos ha llevado a un cientificismo, a un método científico positivista, completamente que llega después de 20 siglos a no llevarnos a la verdad. Entonces lo que quiere hacer Gadamer es cuestionar ese método racionalista, ese método positivista, ese método un poco que viene a partir de Descartes y a partir de Aristóteles, de que lo ve como algo objetivo, ¿no? Entonces lo primero que quiere cuestionar Gadamer es que ese método no es objetivo, sino está relacionado con nosotros que somos sujetos completamente históricos y que para comprender el arte, para comprender la ciencia, para comprender el lenguaje, los tenemos que comprender dentro de esa historia. Entonces nosotros también somos sujetos históricos que no vemos que esa historia la tenemos, pero la traemos, ¿no? Traemos esa historia con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestra cultura, con nuestro lenguaje. Y si nosotros queremos ir a buscar nuevos conocimientos, tenemos que ser conscientes de esos prejuicios. El prejuicio me va a llevar a nuevo conocimiento, a la nueva búsqueda de otras nuevas verdades. Vamos a ver un video que es parte de una conferencia acerca de Gadamer, que habla de estos problemas de la historia y que habla de lo que estamos viendo, que sería el círculo hermenéutico, el círculo que me quiere conducir al conocimiento, que me quiere conducir a la verdad. Y se intentaba resolver la disputa metodológica entre las ciencias del espíritu y las de la naturaleza, identificando un método propio para las ciencias del espíritu. Gadamer dirá aquí, no se trata de una cuestión de método, se trata de una cuestión de reconocimiento ontológico, se trata de una diversidad ontológica, del reconocimiento de una diferente manera de ser. En las ciencias del espíritu lo fundamental son los modos de ser que hemos visto, es esa razón histórica que no se deja reducir a la idea de método. Veamos el segundo elemento que responde o que hace parte de esta idea de una rehabilitación de autoridad y tradición. Retomo esa expresión de Gadamer, somos vivientes históricos. Hacemos parte de la historia. Y la ciencia misma también hace parte de la historia y de la tradición. Desde luego, en la ciencia hay un elemento de abstracción y de construcción de mundos ideales, exactos y todo, pero los intereses históricos condicionan, los intereses históricos, los valores de una determinada época pueden, y efectivamente lo hacen, condicionar aquello que uno quiere investigar, aquello que se dice y se habla en una determinada ciencia. La ciencia hace pues parte de la historia y de la tradición. Como vivientes históricos que somos, no tenemos una distancia frente a lo que la historia nos transmite. Es decir, somos históricos, conocemos la historia, pero no nos encontramos frente a la historia como si estuviéramos frente a un objeto de conocimiento.
No nos encontramos frente a la historia como si estuviésemos frente a un objeto de las ciencias naturales. La historia es aquello que somos, es aquello en lo que participamos, es aquello que nos pertenece y no tenemos una distancia frente a ello. Es decir, lo transmitido hace parte de nosotros y como tal tiene un poder sobre nosotros. La historia actúa sobre nosotros. Esta frase de Gadamer es muy interesante. Somos más ser que conciencia. Somos más ser histórico, somos más historia que conciencia de la historia. Es decir, la historia que nos condiciona y nos determina sobrepasa con creces aquello que sabemos sobre nosotros mismos. Y la idea fundamental de Gadamer: debemos tomar conciencia de la acción de la historia sobre nosotros mismos, debemos tomar conciencia de los efectos que la historia produce en nosotros mismos. Gadamer acuña una expresión muy difícil de traducir en castellano, se traduce usualmente como conciencia de la historia efectual. Se trata de la toma de conciencia, por un lado, de los efectos que tiene la historia sobre nosotros mismos y, por otro lado, del reconocimiento del carácter histórico de nosotros mismos. Somos históricos, pero también debemos tomar conciencia de nuestra propia historicidad. Veamos qué dice con respecto a la pertenencia a la historia. Leo. En realidad, no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella. Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la familia, la sociedad y el estado en que vivimos. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la corriente cerrada de la vida histórica. Por eso, los prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser. Entonces, si antes teníamos un ideal de ciencia libre de prejuicios, ahora ya pueden ver ustedes hacia dónde apunta Gadamer. Necesitamos reconocer que los prejuicios son en realidad mucho más que nuestros juicios. Los prejuicios son la realidad histórica de nuestro ser. Aquello en lo que estamos, aquello de lo cual no podemos prescindir. Y vean ustedes, destaco algunas otras ideas de esta magnífica cita. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. La autorreflexión del individuo no es más que una chispa en la corriente cerrada de la vida histórica. Entonces, si en la época moderna hablábamos de la luz de la razón y esa luz de la razón iluminaba todo cuanto existe, aquí Gadamer nos dice no, la reflexión dice cosas, la reflexión ilumina ciertamente, pero si comparamos la reflexión, la conciencia, a nuestra vida histórica, a nuestra determinación histórica, diríamos que la autorreflexión, la conciencia, la luz de la razón no es más que una pequeña chispa. En el original alemán dice Flackern, algo así como una llama titilante. No es más que una pequeña chispa en la corriente cerrada de la vida histórica. La luz de la razón tan poderosa en la época moderna es solo una chispa, una llama titilante, una llama que titubea, que se apaga en la corriente cerrada de nuestra vida histórica. Nuestros prejuicios nos determinan más allá de lo que queremos, más allá de lo que sabemos. Muy bien, hay dos conceptos importantes para tener en cuenta con respecto a esta determinación histórica. Y ellos son el concepto de situación y el concepto que le corresponde de horizonte. Hace 8 días les hablaron de Husserl. Este concepto proviene de Husserl, el concepto de horizonte. Pues bien, la situación hermenéutica es aquella situación de comprensión en la que nos hallamos gracias a la determinación histórica en la que nos encontramos. El horizonte es el concepto correspondiente a una situación. Leo la cita. Todo presente finito tiene sus límites. El concepto de la situación se determina justamente en que representa una posición que limita las posibilidades de ver. Al concepto de la situación le pertenece esencialmente el concepto del horizonte.
Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto. Aplicándolo a la conciencia pensante, hablamos entonces de la estrechez del horizonte, de la posibilidad de ampliar el horizonte, de la apertura de nuevos horizontes. Así pues, por encontrarnos en una determinada situación histórica, en una determinada situación de comprender, tenemos limitadas nuestras posibilidades de ver. Tenemos un horizonte hermenéutico, un horizonte de comprensión determinado, que a diferencia de lo que pensaba la época de la Ilustración, no es un obstáculo para comprender, sino más bien una posibilidad para comprender. Es la condición de la comprensión. Y es eso justamente lo que vamos a ver como tercer punto. Los prejuicios, que un ideal de ciencia libre de prejuicios quiere eliminar, no son realmente un obstáculo para el conocimiento, piensa Gadamer, sino más bien la condición de posibilidad del conocimiento. Esto es lo que básicamente quiere decir el concepto de círculo hermenéutico. Bueno, la expresión tiene una larga historia y tiene un antecedente muy importante, y es Heidegger. Como ya les anuncié, Heidegger en el parágrafo 32 de Ser y Tiempo desarrolla la idea de la circularidad de la comprensión. El comprender, les decía, es el modo de ser fundamental del conocimiento humano. Es decir, el conocimiento humano está determinado por la historia, por el hecho de encontrarse en el mundo. El ser humano está ya determinado hermenéuticamente, se encuentra ya en una situación hermenéutica, concepto que también usa Heidegger, en una situación hermenéutica determinada. Esa situación hermenéutica determinada no puede ser dejada de lado, sino que hace parte del conocimiento, es parte constitutiva del conocimiento, es condición de posibilidad del conocimiento. Los prejuicios no son entonces un obstáculo, sino aquello que hace posible conocer. Gadamer retoma desde luego este carácter circular del conocimiento destacado por Heidegger, aunque amplía el concepto de círculo hermenéutico, y debo advertirles que no coinciden ambos autores exactamente en su planteamiento. Me detengo en Gadamer en todo caso. La idea del círculo hermenéutico implica los siguientes elementos. Lo otro solo se muestra a la luz de lo propio. Me encuentro en una determinada situación, en un determinado horizonte, y lo otro, aquello que no entra en mi horizonte, solo puede ser comprendido desde mi horizonte. Lo otro solamente se muestra a la luz de lo propio. Lo nuevo solamente se muestra a la luz de lo que ya he comprendido antes. Por eso se trata de un círculo. Me encuentro ya en una situación, no puedo desligarme de ella para conocer, sino que conozco desde ella, al interior de ella y con ella. Comprender significa entonces poner a prueba lo que uno sabe o espera. No se trata simplemente de obstinarse en conocer lo mismo. No se trata de que mis prejuicios me determinen hasta el punto de que no soy capaz de conocer nada nuevo. No, por el contrario, se trata de poner a prueba aquello que sé. Y solo si soy capaz de manera abierta de poner a prueba lo que sé, puedo comprender algo nuevo, puedo aprender algo. El conocimiento no es entonces una recepción pasiva de un sujeto. Tal vez la prueba, o una de las pruebas interesantes que trae Heidegger, y lo relaciono con esto, es la siguiente. Cuando escuchamos un ruido, no escuchamos unas frecuencias o algo así, no escuchamos un ruido puro, no hay una percepción pura de las cosas, sino que escuchamos, por ejemplo, una motocicleta, escuchamos un grito, escuchamos una risa, etc. El conocimiento no es una recepción pasiva de las cosas. En el conocimiento hay una cantidad de elementos que nos determinan. El conocimiento es interpretativo. Bueno, profundicemos un poco más en la idea de círculo hermenéutico, destacando otros elementos. Para Gadamer, una de las anticipaciones que yo realizo, una de las expectativas de sentido que yo tengo frente a todo aquello que comprendo, es la anticipación de la perfección. En cierta forma, yo
espero que aquello que quiero comprender constituya una unidad completa de sentido. Anticipo eso, anticipo que aquello que comprendo es una unidad completa de sentido. Y esto se encuentra relacionado con este otro elemento. El círculo de la comprensión es también un círculo del todo y de las partes. Cada una de las partes que yo voy comprendiendo, por ejemplo, la lectura de un libro, cada una de las partes de esa lectura se integra en el todo, en una explicitación de sentido del todo, en una proyección de sentido del todo. A su vez, la parte adquiere sentido desde este todo que yo voy conformando, y el todo amplía su sentido gracias a la adición sucesiva de las partes. Es decir, la comprensión es una especie de todo orgánico en donde no hay unas partes yuxtapuestas, sino una mutua dependencia de las partes con el todo y del todo con respecto a las partes. La comprensión, y por eso se habla de una relación circular, es también para Gadamer un movimiento dialéctico, y aquí Gadamer se apoya más que en Heidegger, en Hegel. La comprensión involucra una primera proyección de sentido, proyecto un determinado sentido de aquello que estoy comprendiendo. Muchas de las expectativas de sentido que tengo se cancelan, es decir, no se confirman, por decirlo así, en las cosas mismas, lo que me lleva a reconfigurar el horizonte de sentido y a realizar una nueva proyección de sentido. Cuando yo estoy leyendo un texto y pienso que lo que entendí es de tal o cual manera, y de repente me doy cuenta que no hay una adecuada articulación con el sentido del conjunto en general, mis expectativas de sentido se cancelan, lo que me lleva a la necesidad de reproyectar, de reconfigurar un sentido, y de esta manera se mueve la comprensión. De esta manera la comprensión es capaz de acoger lo extraño, lo diferente, lo otro, desde el horizonte de lo propio. Veamos rápidamente el historicismo. En el siglo XIX, les decía, una de las corrientes o una de las ciencias históricas más importantes es la historia, y la corriente historicista busca comprender las cosas desde su contexto histórico único, y precisamente por eso tiene la pretensión de saltar por encima de la propia historia con el fin de reconocer el carácter específico de aquello que quiere comprender. Esto significa que el historicismo hace de la historia un objeto de conocimiento progresivo y absoluto. Pretende conocer las cosas en su contexto tal y como ellas eran, progresivamente y de manera absoluta. Pues bien, Gadamer criticará fuertemente el historicismo. ¿Por qué? Ya lo saben ustedes, no se puede saltar por encima de la situación histórica, no se puede eliminar el horizonte de sentido desde el cual uno está leyendo o interpretando las cosas. Vemos entonces una explicación de la comprensión y del círculo hermenéutico en términos de una fusión de horizontes. La comprensión es entonces una especie de fusión en donde se reúne el horizonte del pasado con el horizonte del presente, en donde se reúne lo extraño con lo que me es propio, en donde se reúne el tú con el yo. Es entonces esto lo que finalmente sucede. Hay una relación entonces de mediación, si ustedes quieren, de negociación entre el horizonte ajeno y el horizonte propio. Es decir, no hay horizontes cerrados, no hay épocas de la historia cerradas a la comprensión, sino que están abiertos en continuo movimiento y en continuo diálogo. Cuando yo comprendo el pasado, lo extraño, o comprendo lo que otro me dice, en el fondo transformo aquello que me está siendo dicho. Es decir, el pasado se transforma, lo extraño se transforma, el tú, la voz del tú se transforma, pero al mismo tiempo aquello que yo comprendo me transforma.
Es decir, mi propio horizonte cambia a medida que comprendo el horizonte pasado, pero el pasado no es simplemente un objeto exacto, un objeto que yo pueda conocer progresivamente, sino que el pasado mismo está en construcción, está en movimiento, y el pasado mismo se enriquece desde la perspectiva bajo la cual yo lo estoy interpretando. Por eso hablamos aquí de una relación circular, y por eso el círculo hermenéutico lleva a la concepción de que la comprensión es una fusión de horizontes. Bueno, con estos elementos pasamos entonces a destacar algunas conclusiones sobre el concepto de verdad en la hermenéutica y sobre el problema más general. Recuerden ustedes el camino que hemos seguido. Hemos partido del problema que se originaba de la oposición entre verdad y método, entre tradición y razón en la época moderna. Hemos desarrollado la rehabilitación de autoridad y tradición por parte de Gadamer, y ahora vamos a sacar algunas conclusiones que se derivan de esto con respecto al concepto de verdad, tema central de todo el libro. Bueno, la primera conclusión importante es que cada vez que comprendo el pasado o lo que me es dicho por alguien o una sociedad diferente de la mía, la comprensión actualiza el sentido de lo transmitido. Aquello que yo comprendo del pasado más remoto se vuelve actual y cobra un matiz distinto en el momento en que yo lo comprendo. Nuevamente, el pasado no es un objeto, sino algo en movimiento, algo dinámico, algo cuyo sentido se actualiza, cuyo sentido vuelve a hacerse presente y vuelve a decir algo para cada presente. Entonces, el sentido de las cosas no es un objeto absoluto de conocimiento progresivo. El sentido de las cosas es algo que se amplía a medida que pasa el tiempo. Y esta es justamente la conclusión. La distancia en el tiempo tiene un sentido productivo. Entonces, si antes se pensaba que el hecho de que hubiese pasado mucho tiempo constituía una pérdida para comprender adecuadamente las cosas, ahora tendríamos que decir que en realidad la distancia en el tiempo tiene un sentido productivo. No se comprende menos, se comprende incluso mejor. Cuando ha pasado el tiempo, incluso nos encontramos menos comprometidos con el presente histórico, salen a la luz documentos del pasado que no eran conocidos en esa época. En muchos sentidos se comprende más, se comprende mejor y se comprende diferente. Por eso esta cita de Gadamer, bastaría decir, dice él, bastaría decir que cuando se comprende de modo diferente. Creo que la frase habla por sí misma. Muy bien, si se comprende de modo diferente y si estamos determinados por nuestra situación histórica, eso tampoco significa que no debamos comprender desde las cosas mismas. No significa que podamos comprender arbitrariamente cualquier cosa. Se comprende ciertamente algo más de lo comprendido. Hasta ese momento se comprende un plus de sentido. Cada vez que comprendo, se actualiza un sentido y comprendo algo más. Ese plus no es ajeno al asunto que se comprende, y esta será una tesis que Gadamer desarrolla en la parte del lenguaje. Ese plus de sentido no es algo ajeno al asunto que se comprende, sino que hace parte de él. Vean ustedes esto. El objeto histórico no es un objeto. O más bien, el objeto histórico es un objeto que involucra un plus de sentido cuando lo comprendo. Y ese plus no es una distorsión del objeto, sino que hace parte constitutiva del objeto. Aquello que comprendo en esa comprensión diferente de las cosas, hace parte de las cosas. No es una distorsión de las cosas, sino que hace efectivamente parte de ellas. Una tesis muy interesante de Gadamer. Dicho de otra manera, el mismo asunto se muestra de un modo diferente cada vez. Las cosas mismas se muestran distintas y sin embargo son las mismas. Las cosas mismas se ven desde perspectivas diferentes, pero son las cosas mismas. El aspecto bajo el cual algo se nos muestra hace parte de lo mostrado. Otra manera de decir lo mismo.
Muy bien. ¿Qué significa esto entonces para el concepto de verdad? Ya lo habíamos visto un poco. La historicidad de la comprensión es entonces la historicidad de la verdad. Pero historicidad no quiere decir arbitrariedad, historicidad no quiere decir todo vale. Comprendemos desde las cosas mismas, de modo diferente, sí, pero desde ellas y bajo nuestra perspectiva en una fusión horizontal. Y aunque no es fácil de expresar en un tiempo tan corto, sí debo advertir para terminar que aquí hay una superación del objetivismo, pero también una superación del relativismo. Es decir, para Gadamer no todo vale, no cualquier cosa es válida, la comprensión no es necesariamente arbitraria por el hecho de ser histórica. Que algo sea histórico no quiere decir que sea completamente relativo, que cualquier cosa sea válida, no. Es decir, esa superación del objetivismo no cae en el relativismo. Muy bien, estos son los elementos que tenemos. Muchas gracias. Bueno, esos fueron algunos de los aspectos más importantes de la teoría de Gadamer, de que nosotros también estamos completamente inmersos dentro de la historia. Cualquier fenómeno que tratamos de entender, nosotros estamos inmersos en esa historia. No nos podemos separar de esa historia, de esos prejuicios que tenemos, de esos conocimientos que tenemos. Nosotros somos parte de esa historia. No se puede ver aislado el objeto. El objeto en ciencias naturales está separado del investigador. El investigador no es el propio objeto. En el caso de las ciencias humanísticas, nosotros somos parte de ese objeto, porque esa cultura, esos conocimientos que tenemos, los tenemos introyectados, los tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, para poder comprender, tenemos que hacernos, nos tenemos que hacer partícipes de esa historicidad que tenemos nosotros para poder entender los otros fenómenos. Para Gadamer, la hermenéutica se trata de una traducción, se trata de una interpretación, se trata de una comprensión del otro. Esta comprensión del otro puede ser en tiempo presente o puede ser en tiempo pasado. Cualquier texto de un tiempo pasado que yo quiero comprender, tengo que ir a su horizonte histórico, a su horizonte de sentido, para poderlo atrapar. Pero yo también, como investigador, tengo que ser consciente de mi horizonte de sentido, mi horizonte de historia, y cuando se juntan esos dos horizontes de sentido, esos dos horizontes históricos, se va a producir una fusión. Yo voy a llevar lo que yo tengo en mi presente a ese pasado, pero ese pasado también me va a traer elementos a mi presente. Entonces sería una especie de intercambio, una especie de diálogo en los sentidos que existen en el pasado y los sentidos que van a existir en este presente. Gadamer los trataría de proyectar muchísimo más porque yo trato de traer algo del pasado al presente, pero lo trato de proyectar también al futuro. Existirían ciertas utopías de que yo quiero conocer la historia, quiero conocer la realidad, no solamente para vivir mejor en este momento presente, sino para poderla llevar más allá a un futuro mejor. En un video de la clase pasada vimos cómo Gadamer habla de que hay ciertos fenómenos que van a estar resultando ser muy importantes, como podría ser el de la ecología, el de la globalización, el de los medios de comunicación, el de los derechos humanos. Entonces son fenómenos que yo estudio, los puedo estudiar desde el pasado, traer al presente, pero también se pueden proyectar hacia un futuro. Veíamos que en el video pasado, Gadamer decía que no solamente tendría que ver con la ecología, sino también tendría que ver con los animales y comprenderme a mí, comprender al otro, es reconocer todas estas variedades de lenguas, todas estas variedades de culturas que son diferentes y que yo necesito traducir, yo necesito comprender. Entonces comprender es comprender al otro, pero cuando me estoy comprendiendo al otro, me estoy comprendiendo yo mismo. Cuando me comprendo a yo mismo, sé más de mí, pero sé más de mí a partir del otro, a partir del diálogo, a partir del entendimiento y a partir de los conocimientos y de estos universos de sentido que van a tratar de traer nuevos sentidos del pasado y que eso con una visión de presente. Esa visión de presente que yo tengo las voy a adaptar a mi momento
los voy a adaptar a este mi momento para vivir mejor. Para Gadamer, los problemas filosóficos también tendrían que estar ligados a la vida de las personas. Y por eso en el video también que vimos, Gadamer mencionaba que la filosofía la tienen muchas veces los jóvenes cuando son adolescentes, cuando se preguntan acerca del sentido de la vida, acerca de la enfermedad, acerca de la muerte. Entonces vivimos en un universo simbólico que está determinado por mi historia, que está determinada por mi cultura y que está determinado principalmente por una interpretación del mundo, por una interpretación simbólica y que tiene que pasar necesariamente por el lenguaje, necesariamente por la conversación y necesariamente por el diálogo. Vamos a ver si se puede tener un poquito de diálogo acerca del pensamiento de Gadamer y acerca del pensamiento del círculo hermenéutico.